Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV. En este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal o a través de la compra de contenido digital de productos que te pueden gustar. Revisa lo que te guste y compra, con eso nos ayudas y colaboras para poder seguir dando contenido. Los métodos los encontrarás también en la descripción del contenido. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como Noticias El Salvador SV. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes que pintan un cuadro fascinante y, la verdad, bastante movido. Tenemos sobre la mesa un verdadero cambio de placas tectónicas a nivel global, con alianzas que se están redefiniendo de una forma que está dejando a medio mundo con la boca abierta. Totalmente. Y vamos a ver cómo esos temblores geopolíticos tienen réplicas muy concretas. Nos iremos hasta El Salvador, un país que vive una dualidad increíble. Por un lado, unas cifras de popularidad presidencial por las nubes y por otro, la reapertura de algunas de las heridas más dolorosas de su historia. Es una colisión entre el presente y el pasado. Exacto. El objetivo de hoy es precisamente conectar esos puntos. Queremos entender cómo una nueva doctrina de seguridad en Estados Unidos puede afectar al futuro de la OTAN, cómo se sostiene la economía salvadoreña entre remesas y deudas pendientes y por qué el mercado de Bitcoin está conteniendo la respiración, esperando una señal de la Reserva Federal. Vamos a darle una vuelta a todo esto. Pues empecemos por lo que tiene a todos los diplomáticos en Bruselas y otras capitales europeas escribiendo informes sin parar: la nueva doctrina de seguridad nacional de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Es que es un giro de 180 grados. Total. Europa, que ha sido el socio prioritario desde la Segunda Guerra Mundial, de repente se ve relegada a una tercera posición por detrás del propio hemisferio occidental y de Asia. Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone realmente alucinante desde una perspectiva de mercado. El documento no habla de amenazas militares o de competencia económica con Europa, habla de un problema cultural. Sí, es increíble. Cito textualmente que ciertas instituciones, como la Unión Europea, suponen un atentado contra la identidad de los pueblos. O sea, ¿cómo se mete eso en una hoja de cálculo para analizar el riesgo? Es un factor completamente nuevo. Es que esa es la clave. Ya no es un asunto de intereses, es un asunto de identidad. La reacción del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, calificándolo de injerencia inaceptable, es solo la punta del iceberg. Claro. La pregunta de fondo que se hacen en las cancillerías es: si Estados Unidos ya no considera a Europa un socio cultural, ¿qué incentivo real le queda para defenderla militar o económicamente? Esto pone en jaque todo el paradigma de seguridad de los últimos 70 años. Se habla ya no de abandono, sino de una posible traición. ¡Vaya tela! Y en medio de este distanciamiento con los aliados de toda la vida, vemos movimientos que, a primera vista, parecen contradictorios. Por un lado, Donald Trump autoriza que Nvidia exporte su chip de inteligencia artificial más avanzado, el H200, a China. A China nada menos. El argumento es que fortalece la manufactura estadounidense, pero muchos lo ven como regalarle al principal competidor una ventaja tecnológica clave. Rusia está en una posición de fuerza para negociar y le dice a Kiev que tiene que cooperar. Desde fuera parece un caos, pero si lo miras con detenimiento, quizás hay una lógica subyacente, aunque sea una muy cruda: el transaccionalismo puro. América primero. Justo. América primero significa que, si vender un chip a China beneficia a una empresa de Estados Unidos ahora, se vende. Si presionar a Ucrania para cerrar un conflicto ahora, se presiona. Las alianzas a largo plazo y los valores compartidos, quedan en un segundo plano. Es una visión pragmática hasta el extremo, que ignora las consecuencias a futuro. Pero mientras las grandes potencias reajustan su tablero, esta sensación de inestabilidad se refleja también en Latinoamérica, que vive sus propias convulsiones. Desde luego. En Venezuela, por ejemplo, vemos un gesto de una fuerza simbólica tremenda. Se le concede el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Que lo recoge su hija. Lo recoge su hija Ana Corina Sosa Montrado. Y el Comité Nobel le pide directamente a Nicolás Maduro que renuncie. Es un espaldarazo internacional a la oposición en un momento muy delicado. Y casi en paralelo, en Honduras, la situación es crítica. La presidenta Xiomara Castro denuncia un golpe electoral y declara nulos los comicios, mientras los datos preliminares
electores le dan la victoria al candidato Naci Asfura. O sea, una fragilidad institucional enorme. Exacto. Es una muestra de esa fragilidad que se vive en varias partes de la región. Y en medio de todo este ruido político y geopolítico, hay un flujo silencioso pero constante que sostiene a países enteros. Uno de los documentos nos trae datos sobre la diáspora salvadoreña en Estados Unidos que envía remesas. Ganan de media $3.904 al mes. Una cifra muy sólida. Muy sólida. Esto no es un número más, es la prueba de una fuerza laboral estable y con capacidad económica que se ha convertido en el pilar fundamental de la economía de El Salvador. Un ancla de estabilidad en un mundo muy volátil. Y ese ancla nos sirve de puente perfecto para aterrizar en El Salvador. Porque si hay un país que vive de contrastes ahora mismo es ese. Totalmente. Empezamos por la política. Una encuesta reciente de Cid Gallup le da al presidente Nayib Bukele un 90% de aprobación. Un 88% de la población dice sentirse orgullosa de él. Son cifras estratosféricas en cualquier democracia del mundo. Desde luego. De hecho, se acaba de anunciar que recibirá a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, consolidando su imagen de líder regional. Un respaldo popular masivo. Hacemos una breve pausa para recordar que si este análisis profundo de la actualidad les resulta de valor, pueden colaborar con el proyecto. En la descripción encontrarán el enlace a nuestro PayPal y a una selección de productos digitales. Su apoyo es fundamental para mantener la continuidad y calidad de este espacio. Pero claro, la otra cara de la moneda es una oposición prácticamente Inexistente. borrada del mapa, sí. Hay unas declaraciones del secretario general del FMLN, Manuel Flores, que son muy reveladoras. Dice, ni la Guardia ni el Ejército pudo exterminar al FMLN. Es una defensa a ultranza de la supervivencia del partido, pero que suena más a una declaración de resistencia que a otra cosa. Sin embargo, el contraste más profundo y el que más me ha impactado de las fuentes no es entre gobierno y oposición, es el del presente con el pasado. Después de 44 años se confirma que el caso de la masacre de El Mozote. Una de las páginas más negras de la guerra civil finalmente irá a juicio. Y entre los acusados está el expresidente Alfredo Cristiani. Hay que detenerse un segundo a pensar lo que esto significa para un país. Es una herida que lleva casi medio siglo abierta y que ahora, por primera vez, se enfrenta en un tribunal. Es un momento de un peso histórico incalculable. Y mientras el país mira a su pasado más oscuro, también tiene que lidiar con un presente económico lleno de desafíos. Las remesas ayudan, sin duda. Y hay brotes verdes, claro. Un editorial habla del potencial del turismo. Se inauguran proyectos como la Plaza Universitaria en el centro de San Salvador para dinamizar la zona. Pero hay un elefante en la habitación. Y es un elefante muy grande. Te refieres a la deuda del sistema de pensiones. Exactamente. Ya va por $2.721,7 millones. Es una bomba de relojería para la estabilidad fiscal del país. La Asamblea Legislativa va a crear una comisión especial para estudiar una reforma, pero es un problema estructural gravísimo que no se soluciona de un día para otro. Y esa tensión económica tiene consecuencias muy directas y muy humanas. La Asociación de Colegios Privados informa de que prevén una deserción escolar del 3% para 2025. ¿Un 3%? Un 3%. ¿Y el motivo principal? Las familias no tienen recursos para pagar las cuotas. Ahí ves cómo una cifra macroeconómica abstracta, como la deuda de pensiones, acaba impactando en la educación de los niños. Es la conexión directa entre la macro y la micro. Y hablando de lo micro, hay una pequeña noticia que me parece muy simbólica y que nos va a servir de transición. Un restaurante, La Cajita Kitchen, se ha convertido en el primero del país en aceptar una reserva pagada en Bitcoin. Ah, fíjate. Es un gesto minúsculo en el gran esquema de las cosas, pero es fascinante. Mientras el sistema financiero tradicional, el de las pensiones, cruje, en la calle empiezan a surgir estas pequeñas exploraciones de alternativas. Y eso nos lleva directamente a nuestro siguiente bloque. A ver qué nos dice el termómetro financiero. Pues el termómetro dice que el precio de Bitcoin está relativamente tranquilo, en torno a los $92.000. Pero como siempre, lo importante no es la foto fija, sino la película que se está proyectando en la cabeza de los inversores. Y todas las miradas, absolutamente todas, están clavadas en la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué se espera que hagan? Pues el mercado está apostando a que la Fed está a punto de dar un giro de timón.
durante los últimos tiempos ha estado aplicando una política de ajuste cuantitativo, el famoso QT. El QT, sí. Para quien no esté tan familiarizado, esto es como si el Banco Central pusiera la economía a dieta. Después de años inyectando dinero, empezó a hacer lo contrario, retirar liquidez del mercado. Menos dinero circulando para enfriar la inflación, básicamente. Justo. El giro que espera el mercado es que la Fed anuncie que la dieta se acaba. Se espera que ponga fin al QT y que además empiece a bajar los tipos de interés. En cristiano, que el dinero vuelva a ser más barato y abundante. Claro. Y cuando eso pasa, los inversores suelen mover su capital de activos seguros a otros con más riesgo y potencial de rendimiento, como la tecnología, las acciones y, por supuesto, Bitcoin. Se pasa de una Fed halcón más restrictiva a una Fed paloma más expansiva. Esa es la terminología exacta. El mercado está pasando de ver a la Fed como el padre estricto que quita la paga a verla como el abuelo generoso que empieza a repartir billetes. Históricamente, este cambio de ciclo ha sido un catalizador potentísimo para los criptoactivos. Claro, el mercado se adelanta. El mercado no se mueve por lo que pasa hoy, sino por lo que cree que va a pasar mañana. Y ahora mismo está anticipando una nueva era de liquidez. Y lo verdaderamente fascinante de esto es la conexión global. Como una decisión tomada en Washington por un comité de tecnócratas puede tener un impacto tan directo en un activo digital global. Exacto. Y por extensión, en la estrategia financiera de países que lo han adoptado, como El Salvador, o incluso en las operaciones de un pequeño restaurante como el que mencionábamos. Todo está interconectado. Totalmente. Es un sistema de vasos comunicantes a escala planetaria. Pues si te parece, vamos a recapitular las ideas principales de este análisis tan denso. Adelante. A nivel internacional, lo que vemos es una reconfiguración total de las alianzas. Estados Unidos, con su nueva doctrina, parece priorizar un pragmatismo transaccional por encima de sus socios históricos, especialmente Europa. Esto genera una incertidumbre enorme y redibuja el tablero geopolítico que conocíamos. En El Salvador hemos visto un país de enormes contrastes. Por un lado, un gobierno con un respaldo popular masivo que proyecta una imagen de modernidad y control, pero por otro lado se enfrenta a retos económicos estructurales gigantescos como la deuda de las pensiones y al mismo tiempo empieza a saldar cuentas con las heridas más profundas de su historia, como demuestra el juicio por la masacre del Mozote. Y en el mundo financiero, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos se confirma como el motor que mueve los mercados globales. La expectativa de un dinero más barato y accesible está posicionando activos como Bitcoin como uno de los posibles grandes beneficiados de este nuevo ciclo de liquidez. Y todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. El expresidente español José María Aznar dijo hace poco que Europa perdió la revolución tecnológica. Una afirmación contundente. ¿Cómo define una nación su soberanía en el siglo XXI? ¿Reside en las alianzas militares del pasado, en la fortaleza de su economía interna o, cada vez más, en su capacidad para subirse y liderar la próxima ola de innovación tecnológica? Ahí lo dejamos. Les recordamos una vez más que su colaboración es vital para nosotros. Pueden apoyarnos a través de PayPal o con la compra de productos digitales. Todos los enlaces están en la descripción. Esto nos permite seguir ofreciendo contenido de calidad y dar continuidad a este proyecto. Gracias por acompañarnos en este análisis. Les esperamos en la próxima entrega de Noticias El Salvador SV.